Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Yemil, les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo mucho que está sucediendo en el mundo, las enfermedades que están atacando, y sí, son más de una, pero una es la que está en las noticias, conflictos, un poco de teorías de conspiración, obviamente de eso se trata el programa. Entonces vamos a ir paso por paso, voy a abarcar un poquito de muchos temas para ir haciendo un condensado, ¿no? Y luego igual y ya como se vayan desenvolviendo los eventos, lo vamos desmenuzando en programas subsecuentes y se da la oportunidad de hacerlos. Entonces aquí como siempre vamos a quitar mi carota de la cámara, vamos a dejarnos ahí recluirnos en la esquinita y bueno, el tema en mano, ¿no? Lo que todos conocemos, que estamos viendo todos los días en las noticias, que los medios de comunicación decidieron que es la peste negra del siglo XXI, el famoso COVID-19, que es primo de las enfermedades respiratorias del SARS, del MERS. Entonces es el que nos está atacando ahorita. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo declaró como pandemia. Está ya en un montón de países, ha causado, se han registrado 308.473 hasta el momento. De hecho, si lo actualizo, no cambió, muy bien, porque se supone que se está actualizando constantemente este contador, y tenemos 13.069 muertes. Si nos vamos a, una pregunta lógica, insensible pero lógica, decimos, bueno, 13,000 muertes, ¿qué es contra la cantidad de la población mundial? Y pues es poco, la verdad es que es menos que un granito de arena en la playa. Sin embargo, lo que preocupa mucho de esto, ahora no quiero minimizar las muertes, cada una representa lo que fue una vida, un ser humano con historia, con memorias, con sentimientos, en fin, nos ponemos del lado humano y está complicado. Lo que preocupa de este virus es la cantidad o la facilidad con la que se transmite, ¿no? Vive poco tiempo, tiene cierta o una baja resistencia a altas temperaturas, aunque estaba viendo reportes del CDC que ahora salen con que ya no se muere con el calor, en fin, hay mucha información fluyendo, digo, es algo que está explotando y es algo que obviamente tiene que haber información falsa, información real, en fin. Entonces lo que más se teme de esto es el alto nivel de contagio. Si vemos las gráficas de los casos, pues tenemos aquí parábolas. Ya quisiéramos ver nuestras cuentas de banco creciendo así, o las bolsas de valores creciendo así, ¿no? Movimientos totalmente parabólicos y que denotan exponenciación, o sea, es exponencial el crecimiento que tienen los casos. Y ahorita decimos, bueno, pues son 300,000 casos en un mundo de 8,000 o 9,000 millones, no sé cuánto está la población mundial actualmente, pero son miles de millones, ¿no? Igual, bueno, no, a lo mejor no vale la pena buscarlo. Entonces, es nada. Pues sí, es nada, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Los primeros casos aparecieron en China, creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado, entonces, y se logró de cierto modo contener, y aún así se escaparon algunos y está explotando en otros países. Entonces no podemos decir es nada. Probablemente en 6 meses vayamos, si no se toman las medidas adecuadas, vamos a ver una explosión pero exagerada de esto, y más por ejemplo en países como aquí en México, incluso Estados Unidos, donde no se tomó con seriedad, donde no se tomaron medidas a tiempo. Nos dicen los españoles y nos dicen los italianos, güeyes, no cometan el mismo error que nosotros, están a tiempo, hágalo. Y no, pues la verdad es que a nosotros nos vale sorbete y ahí andamos todo el mundo en las calles y todo eso. Es cierto, hay muchas realidades complejas donde yo tengo el privilegio de poder trabajar desde casa, pero hay gente que tiene que trabajar, que se requiere de su presencia física en el lugar. Los empresarios con la situación económica no se pueden dar el lujo de pagar sueldos si no hay producción. O sea, eso es una fantasía, eso no puede suceder. Entonces son situaciones muy complejas que no me puedo atrever a criticar de ninguna manera sentadito aquí donde estoy.
Entonces no vamos a tocar eso. Ahora, hay muchas teorías de conspiración al respecto, que si el virus fue fabricado en un laboratorio, que si fue utilizado en una nueva guerra fría, que si lo que se está buscando es derrocar a China y su poderío creciente comercial. La verdad es que son idioteces a estas alturas. O sea, conozco gente que está enferma de esto. Dio positivo en la prueba. Tengo contacto con ellos. Afortunadamente, al momento no conozco a ninguna persona fallecida. Espero que así siga la situación. Espero que los mayores de mi familia, de mis amigos, no se contagien. Oye, Emil, pero ¿cómo es que crees en esto? Es una forja del gobierno. No. Primero lo primero. Vamos a asegurarnos, vamos a seguir indicaciones. Nos van a robar la libertad. Espérate tantito. O sea, no está funcionando de esa manera, todavía no llegamos a ese punto. Ahorita vamos a cubrir algunas de esas áreas. Pero primero lo razonable, primero lo lógico, primero el sentido común. Hay un peligro que está ahí. No tienes pruebas, probablemente, no tienes pruebas de que no existe. Entonces, si no tienes una prueba fehaciente de que no existe más que lo que dice fulanito, sultanito en un blog, lo que dice un científico en alguna otra parte, de que fue creado y que fue manipulado, etcétera, etcétera, entonces, ¿sabes qué? Mejor cállate la boca, güey, repliégate. No te vayas a enfermar, ¿sí? Hay que tener conciencia. Ahora, si tú te quieres enfermar, no hay bronca, güey, enférmate. Pero no le lleves la enfermedad a los demás. Entonces, hay que tener ese sentido común de saber diferenciar la línea de pensamiento que tenemos los que seguimos los que buscamos y perseguimos la verdad. Hay que tener esa línea, o sea, utilizar el sentido común y decir, bueno, güey, esto puede ser una maquilación, sí. Puede ser un arma biológica. Sí, se pudo haber utilizado para manipular las bolsas de valores y para lavar miles de millones de dólares. Sí. Pero mientras eso sucede, no vas a cambiar nada, güey. Y acuérdense que en toda situación, en todo movimiento de las grandes esferas, los que pagamos las facturas, los que pagamos los platos rotos, somos los de a pie. Entonces, ¿qué te cuesta? Cuídate, güey. Mejor cuídate. Entonces, volviendo aquí a los números, nada más así rápido. Preocupante. China desde hace rato que se quedó en los 80,000 casos. Reportaron que ya habían controlado todo, que vuelven a las actividades. Hubo un par de artículos que vieron la luz un tiempo donde se hablaba de algún tipo de recontagio, o sea, donde volvían a caer, donde donde el sistema inmune no aprendió a controlar la enfermedad, pero ya no se le dio seguimiento, entonces no toqué ese tema, hay muy poca información. Otra cosa preocupante aquí, Italia empezó bastante después que China con las enfermedades, con los contagios, ya casi lo alcanza, ya va arriba de un 60% en el número de casos y ya lo superó por un 4.800 contra 3.200, que es 25, 30% por ahí, en casos de muerte. Y eso es por lo que les decía que no cometieron errores en su administración, cometieron errores en sus cuidados, y estas son las consecuencias. Entonces estamos viendo ahorita videos de la gente ya guardada en sus casas, como hay, pues no es una ley marcial, pero ya se están dando tipo toques de queda. Ahora, nada más así rápido, México, ¿dónde estamos? Estamos en los 251 casos con 48 casos nuevos, 2 muertes. Por ahí anda un meme haciendo gracia de un resucitado por una noticia ahí que hubo confusiones. Pero México va a explotar en 15 días. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle aquí, por ejemplo, las vueltas que he tenido que hacer forzosas al trabajo, de que a arreglar alguna situación o a comprar de comer y cosas así, sigues viendo el mismo volumen en las calles. Entonces, realmente la gente no ha dimensionado el asunto, o sea, no ha dimensionado la gravedad de esto. Escuchas comentarios como que es un invento del gobierno, es un invento de los gobiernos, etcétera, etcétera. Se vale pensarlo, yo soy el primero en pensarlo, güey. Pero utilicemos el sentido común, que es el menos común en estos tiempos.
Ahora, brincando un poquito de los números, vemos aquí, por ejemplo, la respuesta del gobierno mexicano al coronavirus genera preocupación ciudadana. Todos hemos escuchado las declaraciones de nuestro ilustre presidente y la verdad es que no sabes si estás viendo un show de comedia o qué está pasando. Nos traen de bajada en los noticieros de España, burlándose de una manera bastante educada de nuestro gobierno y no es para menos. El señor le interesa más su publicidad, le interesa más su populismo, que seguir las recomendaciones de organismos que pues han visto toda la vida este tipo de situaciones, organismos que manejaron el SARS, que manejaron el MERS, que manejaron la influenza H1N1, que por cierto, cuando les dije que había varias enfermedades, no sé si lo mencioné, pero por ahí habían detectado en Filipinas la H5N6 y luego estuvo lo del recontagio del coronavirus. Entonces la verdad es que está interesante el panorama, está preocupantemente interesante. Bueno, entonces las medidas que se están tomando en este país y en muchos otros, porque incluso no es exclusivo de los mexicanos. Por aquí hubo hace poco un puente, un fin de semana largo antes de que cancelaran las clases, y Acapulco se puso hasta la madre. Aquí en la zona en la que vivo es una zona turística. Estuvo pero a reventar de gente, ¿no? Se hizo un Vive Latino, digo, eso no fue aquí, eso creo que fue en Ciudad de México. Se hizo un Vive Latino, se siguieron haciendo eventos donde existe la probabilidad de contagios. Entonces no se tomó en serio y todavía a la fecha no se toma en serio, pero no es exclusivo de nosotros, no es exclusivo aquí, no, aquí sí que no se puede aplicar de que es exclusivo de los mexicanos. Estos son gente en la playa, güey. En la playa son gringos con el Spring Break. Acá esta gente culturalmente avanzada y socialmente avanzada son mentiras, güey. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el común denominador ahorita es que ya no creemos nada de lo que nos dicen. Mucho se debe a la gran cantidad de desinformación que hay, porque sí es cierto, o sea, ya no puedes confiar en los gobiernos, no puedes confiar en ellos. Pero ahí es donde te digo, utiliza tu sentido común. ¿Qué va a pasar si tomas las medidas de precaución? Pues no va a pasar nada, güey. O sea, si esto era una mentira y una maquilación, pues la brincaste. Pero si sí existe y no tomas esas medidas, no la vas a brincar. O te vas a ver en problemas. Entonces mejor síguelas, güey. No pasa nada. Situaciones interesantes que nos llevan a pensar más allá. A pensar en maquilaciones. Que sí se vale, pero no olvidemos el sentido común. Por ejemplo, todos deben de saber quién es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el CEO de Amazon. El cuate, a lo largo de febrero, de los principios de febrero, llegó a vender hasta 4.1 billones, que son los billones gringos, o sea, son 4.100 millones de dólares en acciones de su empresa, de Amazon. ¿Por qué vendería? No vendió todo, pero vendió una gran parte. Entonces este güey ya era millonario, se hizo todavía bastante más millonario. Y curiosamente, en marzo, bueno, desde febrero a marzo, pues todos los índices bursátiles, la bolsa de valores, las cotizaciones, se cayeron, güey. Se cayeron, o sea, este señor inteligente vendió, creo que en $2,070. Sí, vendió sus acciones en $2,070. Luego subieron un poquito más, llegaron hasta los 2,170, subieron $100 más. Y luego se cayeron hasta los $1,600. Qué inteligente, ¿no? Aquí se lo podríamos atribuir a que es una persona que sí es inteligente realmente. Analizó, vio la oportunidad y tomó su dinero. Se vale. Pero cuando a eso le juntas un peregrinar de CEOs, o sea, de directores generales que se retiran, como el de Disney, el de Mastercard. Mastercard es una empresa, es la mejor empresa que existe en el mundo,
En términos contables, en términos de producción, en términos de rentabilidad, es la mejor empresa que existe. O sea, para invertir es lo mejor que hay. Entonces, se fue el CEO de ahí. Lebrans, Uber Eats, Hulu, Metro Goldwyn Mayer, IBM, LinkedIn. De hecho, LinkedIn no sé ni siquiera por qué lo menciona. No es que sea el empresón, ¿verdad? Pero esos son algunos de los que se fueron. Bill Gates también se fue, pero Bill Gates ya se sabe que tenía mucho tiempo retirado. Pero Bill Gates se salió del consejo tanto de Microsoft como de Berkshire Hathaway, que es la de Warren Buffett. Entonces, ay, cañón. Si dices, güey, estos vatos ¿qué sabían? O sea, el pensamiento lógico inmediato es, ¿qué sabían? ¿Sabían algo? ¿Que esto ya iba a suceder? ¿Por qué se fueron? Entonces son preguntas que vale la pena hacerse, pero eso de nada nos exime de dejar de tomar cuidados en esta situación. Son cosas para pensarse y para poner atención de cómo funciona el mundo. Para mi gusto, esto que está sucediendo en la parte económica, que de hecho a mí es la que más me preocupa. Si, oye, no seas insensible, ¿cómo no te preocupa la enfermedad o las muertes de la gente? No, sí me preocupan, güey. No estoy saliendo lo menos que puedo. Pero lo que realmente me preocupa es el cambio económico que viene. Ahora sí que me perdonan la palabra, pero el chingadazo que viene, o sea, así, o sea, viene de un calibre que no hemos visto. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí ya este es un artículo más conspiranoico, donde así dice que el número sin precedentes de CEOs renunciando fue porque sabían algo que iba a tumbar la economía. Y nos hace una referencia de que lo mismo pasó antes del 9/11. Entonces, bueno, son artículos, son ideas, se vale, los números ahí cuadran, porque por ejemplo, si nos ponemos a ver, yo sé que no les gusta mucho ver gráficas, a mí me fascina, pero nos dan una visión de cómo están las cosas, porque para poder criticar, para poder teorizar sobre conspiraciones, tienes que entender cómo funciona lo que mueve estas conspiraciones, que es el dinero y el poder. Tienes que entender, si no entiendes cómo se mueve el dinero, no puedes hablar de esto realmente, porque pues con cualquier cosa te vas a ir con la finta. Entonces tiene que tener un sentido, nunca hacen las cosas sin sentido estas gentes. Entonces, por ejemplo, aquí esto que vemos es el índice Standard & Poor's, que es el flagship, es la bandera de la economía norteamericana. Es la suma, o es el índice, es una maquilación de números que reúne las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes ese índice, cuando reúnes a las 500 empresas más importantes, te da una muy buena idea de la dirección económica de ese país. Hay muchos índices en muchos países, pero es una bandera en la economía, ¿no? Entonces, cuando se cae es que las cosas andan mal. Trump presume que este índice lo estuvo llevando a la alza, por aquí, todo esto, hasta llegar a punto récord, porque en toda la historia no había llegado, y de repente aquí está, vean esta caidota, ¿no? Básicamente de 3.000 a 2.000 puntos, fue de 3.300 a 3.200 y pico, o viceversa, 3.200, por aquí me salía, pero bueno, desactive, aquí está el tooltip. Sí, fue de 3.230 hasta 2.304, ¿verdad? Esa fue la caidota que tuvo un 33%, que es escandaloso. De hecho, se apagaron las transacciones en los primeros días que hubo como fusibles, ¿no? Para evitar colapsos económicos. Esto es comparable con lo que sucedía, voy a apagar otra vez el tooltip, con lo que sucedía, por ejemplo, en el 2008. Todos conocemos el colapso económico por lo de las bienes raíces, cuando se cayó todo ese mercado. ¿Sí? Que se cayó en el 2008 hasta 2009 y luego se empezó a recuperar poco a poco. Chéquense la magnitud de esta caída con la magnitud de esta caída. Esta fue gradual, bueno, fue, sí está empinada, pero de una manera más gentil que esta. Esta fue descarada totalmente. ¿Y quieren saber en dónde quedó todo ese dinero que se perdió? Pues en las bolsas de los millonarios, de los banqueros, güey. En ningún otro lado. ¿Y quién fue el que perdió? Pues como siempre la gente, ¿no?
Luego aquí está la burbuja del .com, la burbuja tecnológica. Fíjense cómo cada vez que hacen una maniobra de este tipo, se hace, por ejemplo, la burbuja tecnológica, pues sí, pum, se fue así como que de bajadita, luego nos fintea que sube y ahí vuelve a bajar. Y luego la burbuja, luego lo del 2008, del housing, de lo de las hipotecas, madres, güey, cayó más fuerte y luego esta sí ya fue descarada, ¿no? Entonces ya no los aburro más con gráficas. Esto es una prueba fehaciente de que aquí hubo una transferencia, una redistribución de riqueza. No hay para dónde hacerse, ¿no? Y si a esto le juntamos las situaciones de los grandes millonarios escapándose o haciendo ventas, pues podríamos bien formar una teoría de conspiración de que ya sabían lo que iba a suceder. Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Luego, para rematar, llega Arabia Saudita, e inicia una guerra petrolera. Dicen: al diablo todos, al diablo la OPEP, al diablo Estados Unidos, vamos a sobreproducir petróleo. Bueno, no necesitan sobreproducir, ya tienen un montón de reservas, y vamos a bajar los precios, ¿no? Vamos a bajarlo. Llega el precio del petróleo hasta los $18, que son costos que, si por ejemplo Pemex no podía operar, güey, de hecho el presupuesto federal estaba marcado, creo que con un precio del crudo de $40 el barril, güey. Entonces realmente no quiero ver cómo le va a hacer el gobierno para trabajar con estos índices, con estos precios, y no tiene pintas de que vaya a subir pronto. Entonces, de hecho, Rusia también se subió ahí el tren y rechazó una petición de la OPEP de regular ahí la producción, en aras de la OPEP de querer subir los precios. No lo van a lograr, güey. No le van a ganar a los países árabes. Entonces esto se pone bastante complicado. Entonces, entre la enfermedad, el colapso económico, el crack económico ahí que hubo con las bolsas, y luego le rematamos con este rollo del petróleo, pues madres, güey, tenemos la receta perfecta para una catástrofe económica. Son palabras grandes, pero lo estamos viendo. La economía del mundo, antes de que esto sucediera, ya estaba frágil. Con esto se va a terminar de desbaratar. Viene todo el tiempo, todavía nos faltan los ramalazos de la producción que se dejó de hacer en China, la producción que se va a dejar de hacer en Estados Unidos y en México. No hablemos de otros países. Me voy a concentrar en los que me competen, que es Estados Unidos, porque nosotros estamos pegados, somos vecinos y mucha de nuestra economía depende de ellos, al igual que la de ellos de nosotros. Entonces, el golpe económico va a estar bien grueso. Luego, todas estas situaciones, todo este pánico, todo este caos, lleva a comportamientos bastante complicados por parte de la gente, por parte de las masas. No hay nada más peligroso que las masas en pánico, y nada tampoco que sea mejor negocio para las masas en pánico. Infunde el miedo en una persona y le vas a vender lo que sea que sepa a solución al precio que sea. Eso es parte de la psicología de los mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió un artículo, a mí me tocó verlo, pero fue en Facebook, un cuate que por ahí compartieron, dueño de una tienda de armas en Nevada, en el estado de Nevada, que es más conocido por donde están Las Vegas, en el estado de Nevada. Se le acabó todo, güey. O sea, la gente en pánico ya está viendo un apocalipsis venir, ya está viendo que el mundo se va a acabar, que vamos a vivir como en Mad Max o como en Fallout, en el universo de Fallout, algo postapocalíptico. Y fueron y le compraron todas las armas, güey. O sea, lo dejaron. Por ahí el cuate le quedaban 2 revólveres, 4 pistolas, 4 rifles, calibre 22 nada más. Todos los altos calibres se los llevaron, los rifles automáticos, escopetas, todo el rollo. Por ahí uno de los cuates, vi el video, y por ahí uno de los trabajadores también dice que les quedan muchas municiones. Pero el cuate hizo, pero ni queso agosto, cabrón. Hizo, no sé, güey. O sea, vendió lo que no había vendido en años, ¿no? Entonces, esto
lejos de ser algo para impresionarte, es algo realmente preocupante. Toda esa gente que con la facilidad de los medios entró en pánico, ¿qué tan fácil va a abrir fuego en contra de otras personas? Son las preguntas que vienen a la mente. O sea, ¿qué es lo que va a suceder con todas esas armas de fuego que salieron? Porque cada una de esas armas, realmente cada munición que utilizan esas armas, es una muerte potencial. Entonces, si esa gente no tuvo el control, no tuvo la mesura para ir a, o sea, vaya, no se midió para ir a comprar un arma de fuego, pues, ¿qué nos dice que se va a medir para utilizar esa arma de fuego en otro ser humano ante la menor provocación? Es bastante preocupante. Y eso sucedió no nada más en esta armería. Hay varias armerías en Estados Unidos a las que les pasó eso. De hecho, se estuvieron cerrando y hubo ahí toda una ola de incidentes posteriores, ¿no? Luego, otro comportamiento extraño es la compra de papel higiénico, güey. La verdad es que no me puse a investigar por qué demonios la gente cree, güey, que necesita el papel higiénico en una escasez de alimentos o en un lockdown, en una cuarentena. Digo, es importante, es una parte importante para la comodidad, pero no es una parte básica de supervivencia. Lo lógico es pensar en granos, en enlatados y en agua. Luego ya puedes pensar en cosas secundarias, bueno, también las medicinas. Luego ya puedes pensar en cosas secundarias, como fuentes de luz, cosas que te den comodidad o que te hagan más llevadero en casos de catástrofe. Pero papel de baño, es en serio. Nosotros no nos podemos alimentar de celulosa. Entonces, ve tú a saber. El caso es que esta es una realidad. Y esto es algo que vi directamente en el WhatsApp de gente que estaba en el lugar, que fueron a comprar otra cosa, que no encontraron lo que andaban buscando y vieron las filas larguísimas. O sea, esto no es una maquilación, no es una mentira, se está sucediendo. Me ha tocado ver gente haciendo compras de pánico. O sea, son cosas que están sucediendo. Me ha tocado ver gente, hablar con gente que dio positivo en la prueba, no físicamente, por WhatsApp, pero son gente que conozco. Está pasando, güey. Está pasando, está sucediendo. Usa el sentido común. Luego, otro comportamiento es el manejo de la ideología del racismo, de la ideología de razas, para culpar, ¿no? Entonces, un estadounidense de origen chino, eso es muy rápido, denuncia una agresión. Un italiano agarró a madrazos a un filipino, güey, porque lo confundió con chino. O sea, sí, güey, o sea, vino de China la enfermedad, que porque comen todo crudo, que porque lo que tú quieras, o porque un laboratorio maquiavélico fue y soltó la enfermedad allá. El caso es que empezó en China. Sí, güey, pero los chinos no tienen la culpa, cabrón. O sea, a lo mejor el güey que se comió el murciélago, si es que esa historia es cierta, pues sí cumplió con una parte de responsabilidad, pero no por eso vas a golpear al chino que lleva 15 años viviendo fuera de China, güey. O sea, por su raza no puede ser culpable, güey. Entonces, bueno, es parte de los comportamientos extraños, ¿no?, que tiene la gente. Otra cosa que no sé si esté ligada, pero apareció en estos días y quise incluirla, son las cruces de excremento que aparecen en Guadalajara, güey. Por ahí sospechan que es un indigente, etcétera, etcétera, pero pues el caso es que está sucediendo. Incluso por ahí hay un video de un chavo que no se ve indigente, que va y deja, marca con heces fecales, un local, ahí un negocio, no sé qué era, no sé si eran oficinas o qué. El caso es que ahí se ve la grabación, ¿no? Comportamientos fuera de lo común, fuera de la norma, fuera de la media, y ahí está. Ahora, a todo esto que está pasando le agregamos, no podemos quedarnos sin agregarle el elemento guerra, el elemento conflicto bélico. Y muchos pasaron por alto estas noticias de conflictos que se están dando en Medio Oriente. Por ejemplo, Turquía, Rusia y Siria traen una bronca, un conflicto, porque entre todo el desmadre que traía Siria con su guerra civil, Turquía se quiso aprovechar y quiso recuperar, bueno, agarrar, apropiarse de una región que tiene ahí contigua. Ya que Siria se empieza a recomponer, pues lógicamente voltea a ver para allá, ve que hay ese desorden
y hay ahí unos enfrentamientos, hubo tropas muertas, etcétera, etcétera. Rusia está involucrado, pero es una maraña súper compleja que esa amerita un programa específico, porque son muchos los hilos que están involucrados ahí, está todo tergiversado y es bastante complejo de entender. De hecho, tengo que ser sincero, o sea, hay puntos que todavía no me quedan claros de ese conflicto y necesito estudiarlo más. Pero es otra cosa que agrega a la receta del caos, ¿no? Finalmente, quisiera preguntarles si se acuerdan de aquello que estuvo sucediendo hace 3 o 4 años que se hizo trend, que eran los campos de FEMA. FEMA es la agencia federal en el control de emergencias. De hecho, aquí está FEMA Camps, es Federal Emergency Management Agency, la agencia federal de administración de emergencias. Ok, estos cuates, esta teoría de conspiración, de hecho ya está en Wikipedia como una teoría de conspiración, y ya cuando hacen esto lo minimizan. Cuando ya le pones teoría de conspiración, ya para el público en general es tema de burla, es tema de están locos, es tema de gorros de aluminio. Entonces, para eso lo hicieron, ¿no? Para menospreciar el tema. El caso es que a lo largo de Estados Unidos empezaron a aparecer unos campos, se empezaron a preparar unos campos donde empezaron a ver, lo que más llamó la atención fueron estas cajas que estamos viendo aquí. Estas cajas, donde caben muy bien una persona, pero si pensamos que se puede utilizar con el fin de guardar cadáveres, que es lo que estaba diciendo la gente, pues caben fácilmente 2 o 3 cuerpos bien acomodaditos. Y el caso es que había un montón de estas cajas por ahí en esos campos, las vieron transportándolas en diferentes estados, venían con sus tapas y todo el rollo. Gente que anduvo indagando, de hecho hasta les dijeron FEMA Coffins, los ataúdes de FEMA. Gente que anduvo indagando se dio cuenta de que estos terrenos le pertenecían al gobierno o los rentaba el gobierno y estaban ligados con esta agencia, ¿no? Fue tema y luego pum, se empezó a pagar y hasta ahí llegó. Pero había el miedo de que fuera a haber una institución de una ley marcial. Era con los tiempos en los que Obama estaba bien duro, también con la onda de lo de las armas, de lo del control de armas. Entonces la gente en Estados Unidos tenía miedo de que les fueran a quitar su derecho, la famosa, no sé si es la primera enmienda o la segunda enmienda. El caso es que tienen una enmienda constitucional que les permite protegerse con armas de fuego, y tenían miedo de que se las quitaran, ¿no? Y si se las quitaban y les hacían esto, los iban a meter muy fácil y ya sabes, toda esa paranoia empezó a agarrar mucha fuerza y luego ya la apagaron, ¿no? El caso es que sucedió algo interesante ahora con el COVID-19. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Llega Trump y declara estado de emergencia. Ojo, este estado de emergencia lo declaró claramente para retirar un fondo de $48 mil millones para hacer todas las adecuaciones que se necesitan para tratar esta enfermedad, para tratar esta pandemia, para darle la contra a este rollo, ¿no? Sin embargo, esto tiene otro recoveco. Cuando un presidente o el Congreso declara un estado de emergencia, entonces FEMA tiene la autoridad de que si esa emergencia es lo suficientemente grave, puede tomar el control del país, puede tomar el control de las agencias, ¿sí? Entonces empezó a resurgir ese miedo, empezó a verse otra vez títulos de que pues se va a instituir una ley marcial en Estados Unidos. Entonces ya tenemos un paso, ya tenemos la emergencia, ya tenemos la enfermedad, que es una pandemia. Por las curvas de crecimiento y por la falta de cuidados y atención, esto se va a volver, va a seguir en una parábola, va a seguir creciendo de manera exponencial.
Estados Unidos, muy seguramente, Estados Unidos vinieron las enfermedades mucho después y hasta en tercer lugar, mundial. Entonces, viendo eso, viendo las escenas de las multitudes, pues esperamos desafortunadamente un crecimiento bastante grande en sus números. Entonces, ya están en estado de emergencia, tenemos la pandemia. ¿Qué sigue? ¿Puede instituirse una ley marcial? Este artículo del Military Times dice que probablemente no. Y sí, puede ser que no se dé, puede ser que todo quede en un miedo, pero no es un miedo infundado, porque vuelve a salir a la luz eso, y luego le agregamos que estuvieron viendo, de hecho por ahí tenía un video, de los trenes, pero no sé dónde lo dejé. Estuvieron viendo trenes que estaban transportando tanques, Humvees, jeeps, un montón de material militar en Long Island y en Illinois. Fue aquí, de hecho este artículo es de Illinois. Obviamente las autoridades aseguran que este rollo no tiene nada que ver ni con una institución de ley marcial, ni con nada por el estilo, ¿no? Pero pues también no te van a decir. Entonces se empiezan a ver, si tú empiezas a hilar esos cabos, atar esos cabos, pues se puede estar perfilando. Ahora, lo que les decía, este rollo de la pandemia que estamos viviendo, que conlleva una enfermedad todavía más grave, que es el pánico, nos va a dar un golpe económico bastante fuerte. Entonces quiero hacer programas hablando de eso, hablando de cosas productivas, no nada más teorías de conspiración. Quiero hablar de medidas, de cómo, o sea, por dónde se puede contrarrestar lo que vaya a venir en términos de alimentación, en términos de preparación, en términos de conocimiento. Sin embargo, tenemos que utilizar el sentido común. Mientras eso llega, hay que utilizar el sentido común. Entonces, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar con todo esto que tratamos así por encimita, y aún así me gasté más de 30 minutos hablando. Probablemente 20 gentes vayan a ver este video. Pero bueno, entonces cubrí gran parte de lo que quería cubrir a pedacitos, de una manera superficial. Entonces, por favor, pues dejen ahí comentarios, déjenme saber qué piensan de todo este rollo, cómo están viviendo en su país, si es que son de otro país, o cómo están viviendo en su estado, en su ciudad, esta situación, qué es lo que esperan. Dejen comentarios, dejen sus pensamientos, o sea, por favor, quiero saber cómo está la comunidad actualmente, qué están viviendo y qué opinan, ¿ok? Mientras tanto, cuídense mucho, usen el sentido común, pero siempre abran su mente y cuestionen todo. Nos vemos hasta la próxima.